decía antes del corte, antes de la pausa, y me da enorme gusto recibir en cabina a la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Gracias, Xóchitl, por estar acá. Muy buenas tardes. Ahora ingeniera. Ingeniera. Empresaria. Eso nunca lo dejaste de ser. Nunca dejé de ser ingeniera, pero ahora sí regresé a la empresa, estoy trabajando y la verdad es que yo creo que sí es muy importante que tengas vida después de la política. Pues sí. Que yo me supongo que mucha gente que ya se acabó su proyecto político, pues hay que seguir comiendo, hay que seguir trabajando y estoy muy contenta de haber regresado a la empresa. Vida después y antes de la política, sí, porque hay sí. quienes se meten a la política para hacer negocios y mira que les resulta para volverse ricos y hay muchos casos exitosos ¿Qué de tal eso. el caso de estos personajes que hoy salieron en una portada de periódico de 26 años? Factureros. Millones de dólares de San Luis Potosí. O sea, que no nos dijeron que la corrupción se iba a acabar, ¿no? Y a mí se me estigmatizó mucho por ser empresaria, pero yo estoy muy contenta de ser empresaria, estoy muy contenta de generar empleos, porque al final de cuentas eso es lo importante, que la gente se desarrolle. Alguien me decía, bueno, pero ¿para qué trabajo si el gobierno me da todo? No, uno también trabaja porque te gusta lo que haces, ¿no? O sea, no solo para tener dinero, no sé, tu caso, a lo mejor habría otras maneras de tener dinero, pero nos gusta lo que hacemos. Entonces yo me gusta lo que hago como ingeniera. Es la pasión, ¿no? La pasión que te hace levantarte con ganas, con ánimo, con ímpetu todos los días, pero también tienes esta cosquillita que es irrenunciable. La política está en ti. Y ha estado en ti desde hace muchos años. La política bien entendida, la política como trabajo con la gente, trabajo social, y la política para también realizar cambios para que las ideas que uno tenga puedan llevarse a la práctica, Xóchitl. Pues definitivamente yo sí creo que yo visualizo dos tipos de personajes en la política. Los que llegan a la política para servirse de ella, para hacer dinero de la política, y los que llegamos a la política por una razón de servicio. Yo llegué a la política porque el tema de los pueblos indígenas seguía o sigue abandonado. Tiene mucha razón quienes decían ahora que no se invitó al rey de España a la visita. Pues sí, eso pasó hace 500 años, pero podríamos corregir muchos de los problemas de las comunidades indígenas si realmente hubiera decisión del gobierno. Estaba viendo el presupuesto que se le asignó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y tiene un crecimiento irrisorio. Con ese dinero, pues los caminos van a seguir en mal estado, la falta de sistemas de agua, de electrificaciones, de generación de oportunidades de empleo, pues va a seguir posponiéndose. Por eso llegué a la política, por esa razón, por ayudar a la gente que menos tenía. Es momento de hacer ya tú has hecho un corte caja y un balance de lo que fue tu paso, digamos, por el proceso electoral de este 2024, pero es momento de hacer un corte caja de lo que heredó el sexenio Andrés Manuel López Obrador, de lo que deja como legado, Xóchitl. Mira, a mí de las cosas que me sorprenden es su falta de capacidad de autocrítica. O sea, que no acepten que hubo cosas que se hicieron mal. Pues el legado es la cantidad de personas asesinadas. Se decía que en el sexenio de Felipe Calderón, los 100,000 muertos de Calderón, bueno, pues ahora fueron 200,000 muertos. 200,000 muertos en el sexenio de López Obrador. 200,000 muertos. ¿Cuántas veces no escuchamos al presidente, a su secretaria de Seguridad, hablar de la reducción en la violencia? Decía el presidente incluso, no hay más violencia, hay más homicidios, lo dijo en alguna mañanera. 200,000 homicidios es el sexenio más sangriento en la historia de México. Es el sexenio más sangriento y si a eso le agregamos los 10,000 desaparecidos, porque con eso que les da por maquillar cifras para decir que la violencia se redujo. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se presumió mucho la reducción de la violencia, muchísimo, y creo que fue la bandera con la que Claudia fue a la campaña, que tenía experiencia, que sabía cómo reducir la inseguridad, y lo que nos encontramos es que lo único que hacían era cambiar de caja, ¿no? En lugar de que fueran homicidios, los ponían en muertes por causa no identificada, pero violentas, son muertes violentas. Es decir, tú te encontraron con 3 balazos, pero pues es probable que tú te los hayas metido. Entonces no se clasificaba como homicidio. Oye, como está este otro terreno, a ver, hemos visto un montón, por ejemplo, de personas que son abandonadas, cadáveres en las carreteras del país, por ejemplo. Encoagulados. Y de pronto uno ve que se disparó el número de muertes por accidentes en carreteras, en autopistas. Pero se disparó de una manera que no se justifica porque los viajes más o menos son los mismos. Aquí en la Ciudad de México, ahora,
como hubo mucha crítica por las causas no determinadas, que eran estas, que todo el mundo decía, ¿cómo que no supiste la causa? Pasamos de 1,550 a 8 en 2023. Está bien, eso es creíble. Es muy difícil no saber de qué se murió una persona, pero ahora los accidentes prácticamente se duplicaron en la Ciudad de México. Y los suicidios también prácticamente se duplicaron. Entonces siguen escondiendo las cifras y entonces no hay manera que una estrategia de seguridad funcione si no empiezas a analizar la verdad. A ver, pero eso es interesante. No cuadran, es decir, las cifras que reporta o que reportó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras oficiales con las que se presentaban estadísticas, con las que se hablaba de una tendencia a la baja en los homicidios, ¿no coinciden con, por ejemplo, las de INEGI? A ver, quien nos da las cifras reales es INEGI. Si analizamos el sexenio completo de Andrés Manuel López Obrador, el secretariado reportó 10,000 muertes menos. Ya con los datos de INEGI, pues ahora sí sabemos que se murieron 200 o asesinaron a 201,000 personas. INEGI siempre te da la cifra real, porque ni modo que INEGI oculte las muertes. Ahora, sí llama la atención las clasificaciones, porque crecieron la de accidentes, crecieron las de suicidios, entonces todo parece indicar que ahora están ocultando las muertes en esos cajones. Pero tratan de maquillar a como de lugar para decirle a la gente, nuestra estrategia de seguridad funciona y se van reduciendo las cifras. O en la Ciudad de México es muy inepto el secretario de Movilidad, que se le duplicaron las muertes por accidente. Sería ilógico que se duplicaran. Rarísimo. Es rarísimo. Entonces simplemente ahora la están clasificando como, híjole, iba atravesando la calle y se le atravesaron 3 balazos. O sea. A ver, para tener un diagnóstico correcto, lo primero es saber con verdad qué fue lo que ocurrió, ¿no? Eso es. Datos, yo creo que certeras. tenemos que empezar a hablar con la verdad. A nadie le sirve seguir maquillando cifras, a nadie le sirve seguir ocultando a los muertos en desaparecidos. También traemos una cifra de desaparecidos muy importante. Bueno, arriba de 50,000 en el sexenio de López Obrador, en promedio 1 por hora, un desaparecido cada hora en México. Y entonces eso le permitiría a Claudia Sheinbaum pues ver si su estrategia de seguridad está funcionando o no. ¿Tú en qué país del mundo tienes al secretario de Seguridad sin policía? Pues en México. O sea, con todo respeto para Omar García Harfuch, me parece que es una persona preparada, con toda la intención del mundo, pero pues la policía... No, a ver, y propios y extraños le reconocen, es un buen policía, pero la Guardia Nacional se recarga en la Secretaría de la Defensa. Por eso. Entonces, él no tiene a los policías a su mando. Que la coordinación, que quién sabe qué. Entonces, tendrían que haber corregido ese tema. Pasarle a la Guardia Nacional a Omar García Harfuch, punto, para que realmente pueda dar resultados en la estrategia de seguridad. Hemos empezado el sexenio de Claudia de una manera muy complicada. Empezamos con los asesinatos, acribillados por parte de la Guardia Nacional a los migrantes en Chiapas, ¿no? ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional tiene una formación militar, no policial. Ellos no tienen este trabajo de contención de migrantes. Ellos están capacitados para una cosa distinta. Me impresiona muchísimo la cantidad de niños que fallecen ya por homicidio. Es una cifra, cuando yo estaba de candidata había más de 13,500 niños que en el sexenio habían fallecido. En un país donde ya no es un escándalo que en Atempa este fin de semana hayan matado a un papá con su hijo en Tizayuca, Hidalgo. Sí. O sea, ¿qué tenemos que ver los mexicanos para cimbrarnos y darnos cuenta que algo distinto tiene que suceder? Ya poco horroriza, puedes ver a un alcalde en funciones, 6 días tenía en el cargo el alcalde de Chilpancingo decapitado y no pasa nada, o una masacre de decenas de personas en Tecpan de Galeana, o desaparecidos que luego aparecen muertos. Lo de Querétaro, ahora veía la noticia donde solo 2 de los asesinados estaban involucrados en cosas indebidas, ¿no? Sí. Y los otros 8... Sí, se llevaron entre las patas a 8 inocentes. Y eso en el caso de que sea cierto, ¿no? Lo que hasta ahora ha reportado la autoridad. Entonces, yo sí creo que ese es un tema pendiente, ese es un tema en el que tenemos que insistir y ojalá la presidenta deje de maquillar cifras y nos diga la verdad a los mexicanos. Ahora, ¿insistir desde dónde, Xóchitl? Porque los medios de comunicación hacemos lo que nos toca, la sociedad civil ahí está, muy golpeada, vapuleada
sobre todo la sociedad civil organizada, las organizaciones de la sociedad civil, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le pegó con todo a quienes hacían contrapeso, a quienes se atrevían a alzar la voz, pero la oposición, pues la oposición está muy desdibujada, la oposición no trae ni votos en el Congreso para detener lo que sea, si acaso podrán ganar y ni eso, el debate, la discusión. ¿Desde dónde, Xóchitl? Pues mira, yo me resisto a irme a mi casa, a mi zona de confort. Yo sí creo que tenemos que construir primero un mensaje propositivo, no solo venir a criticar. O sea, ok, se cuestionan las cifras y hacer propuestas muy concretas. Mira, Claudia es la primera presidenta mujer. Uh-huh. Okay. Lo celebramos las mujeres, sí, pero lo vamos a celebrar más cuando realmente veamos los beneficios para las mujeres. Ella se comprometió a impulsar el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué te permite el Sistema Nacional de Cuidados? Tener una guardería para que tú te puedas ir a trabajar y tengas un ingreso para apoyar a tu familia. Que si tienes un adulto mayor enfermo, alguien del Estado vaya y lo cuide o lo dejes en un lugar a su cuidado en lo que tú te vas a trabajar y no tengas que separarte de tu trabajo. O si tienes un niño con una discapacidad, pues te echen la mano para que no estés las 24 horas del día tú atendiendo al niño con esta discapacidad. Ese fue un compromiso de campaña. Uh-huh. A muchas mujeres no se nos ha olvidado. Cuando yo veo el presupuesto, pues prácticamente no hay dinero para implementar este Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, pues creo que nosotras, las mujeres, tenemos que levantar la voz e insistirle a que se cumpla esa promesa de campaña, porque si no, pues ¿de qué nos habrá servido? Y espero que Citlali me esté oyendo o le digan, ella como secretaria de la mujer, pues debería de preocuparle que pues su secretaría prácticamente el presupuesto se queda igual, salud se reduce, educación se reduce. Entonces no estamos... Oye, las vacunas es dramático, ¿eh? Las vacunas, a ver, que tuvieron este año un presupuesto de unos 14,000 millones de pesos y de por sí escasean las vacunas. Bueno, la proyección o la propuesta de Hacienda es disminuirle 10,000 millones de pesos, dejarla 4,000 millones de pesos. En los huesos. Y mira, al final de cuentas las mamás ven cómo resuelven el problema y pagan una vacuna en doctor privado. Uh-huh. Si tú ves, las farmacias están súper llenas porque la gente resuelve el problema y compra los medicamentos, pero eso no está bien. Y así los diferentes temas, desde la oposición haré un análisis detallado del presupuesto, no con la intención de solo golpear, sino también de proponer pues que se prioricen aquellos temas que son fundamentales. No nos debemos acostumbrar a un país con malos servicios. Las calles, las carreteras están del nabo. No hay recursos para darle mantenimiento. Anunció el Sistema Nacional de Bacheo, ¿no, Claudia? Sí. Pues yo no lo acabo de ver. No sé si ya empezaron, pero todavía hay muchos hoyos por todos lados. Por todos lados. Sí. Ese es un tema de malos servicios. No nos debemos acostumbrar a que las escuelas no tengan buenos baños, a que los niños no tengan buenas bancas, a que no haya buenos techos, o sea, y no veo por dónde van a resolver el tema de la educación. Nada más porque inmediatamente hubo una reacción por la de reducción del presupuesto a la UNAM, a la UAM, al Poli, pero ¿sabes qué? Le redujeron el presupuesto a todas las universidades públicas del país. No he escuchado que el gobierno de Hidalgo pelee por la UACH o la de Sinaloa, pero sí le duplicaron el presupuesto prácticamente a las universidades del bienestar. ¿Por qué no reconocer que ese proyecto no es un proyecto realmente exitoso y darle dinero a la UNAM para que crezca la matrícula de estudiantes? Darle dinero a la UAM para que crezca la matrícula de estudiantes. Entonces, yo creo que no solo vamos a hacer críticas, sino sí queremos hacer una propuesta muy concreta desde la sociedad civil. Yo voy a estar trabajando, me las voy a ingeniar para seguir recorriendo el país. Porque te escucho y no me imagino, después de oírte, Xóchitl, estoy platicando con Xóchitl Gálvez, que te vayas a dedicar solamente al negocio, a la empresa, a ser ingeniera. No, pues le voy a mezclar. O sea, sí hay que comer de algo. Yo nunca me he robado un peso en mi vida y tengo que vivir de lo que sé trabajar. Pero también hay que seguir. La gente me dice en la calle, no nos deje, siga luchando. O sea, la gente me anima en la calle porque la gente sabe que como vamos, no vamos bien. Uh-huh. O sea, me encantaría decirle a la gente, no, nos espera este país con crecimiento económico.
El problema del presupuesto es ese, que decimos que vamos a crecer del 2 al 3%. ¿De dónde? Si no hay confianza, si se generó desconfianza, si hay inseguridad, si no vienen las empresas. O sea, más allá de que amen a Morena y que estén, ahora sí, idiotizados por López Obrador, porque no sé qué les dio, hay que ser objetivos. No hay manera que crezcamos del 2 al 3%. Pues lo dice el mundo entero, lo dicen los bancos, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice Banco de México. Entre 2 y 3% proyecta Hacienda, ni 1,5% está proyectando cualquiera. ¿Qué significa en términos reales para la gente? Que hoy aparentemente le dieron el dinero a la UNAM, pero en septiembre le van a decir, ahí te va el primer, o en marzo le van a decir, ahí te va un recorte. Ahí te va un recorte a salud. Entonces van a empezar a recortar porque no se está ingresando el dinero. Entonces, ahorita de entrada todo el mundo muy contento porque pues hay dinero para todo, pero no va a haber, porque no va a haber esa captación. Se acaba la cobija y ese es parte del legado, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, mira que gastó y a manos llenas y dejó vacío el cajón de los recursos. Están proyectando en el presupuesto el dólar a 18.70, el viernes que lo presentaron este paquete económico. Y hoy está 20.30. 20.30, ¿cómo le van a hacer para bajar el dólar a 18.70? Y con Donald Trump en la antesala de la Casa Blanca. Pues, yo diría, es necesario meterle a Mexicana de Aviación 1,000 millones de pesos, es necesario meterle 40,000 millones al Tren Maya. O sea, nos va a seguir costando el Tren Maya después a Dos Bocas que no refina todavía. Pero el Tren Maya nos costó 4 veces su valor. Iba a costar 120,000 millones y costó 500,000 millones. O sea, no se enojen conmigo. Yo no tengo la culpa que se haya ido 4 veces el valor de Dos Bocas, 3 veces Dos Bocas y 4 veces el Tren Maya. Lo que pasa es que el dinero que se podría estar usando para las guarderías, el dinero que se podría estar usando para las vacunas, el dinero que se podría estar usando para las escuelas, se está yendo a la robadera. Solo se entiende de esa manera. Cuando hay una robadera, como la que vimos hoy de estos jóvenes de 26 años que facturan cientos de millones de pesos, pues es que explicas por qué se encarecieron las obras. Mira, ahora estoy viendo, a menos de una semana de cambiar la perspectiva de la calificación soberana, Moody's recorta la proyección de crecimiento para México 2024 y 2025. Para 2025 la deja en 1.3%. Todos los indicadores, todos van en el mismo sentido, no es uno, son todos. Xochitl, ahora, ¿desde dónde estás caminando el país? Nos dices, la gente te anima, te está impulsando, estás escuchando, me imagino, a los ciudadanos. ¿Desde dónde? Porque yo insisto, la oposición está muy desdibujada. Pues justamente hay la posibilidad de que un grupo de ciudadanos distintos, no los del PAN, del PRI, conformemos un nuevo partido político. ¿Estás pensando en serio la posibilidad? Ahora sí, me acuerdo, hace un par de meses estabas con nosotros, dijiste voy a reflexionar, voy a caminar el país, voy a escuchar. ¿Estás considerando la construcción de un partido político? Con un mecanismo totalmente distinto. O sea, que rinda cuentas, que realmente esté cerca de la gente, que no sean los mismos tranzas. O sea, de entrada, por ejemplo, había que tener derecho de admisión. O sea, un Murad, un Yunes, son personajes que no deberían ser recibidos en un partido político que se jacte de tener honradez, de ser algo distinto, donde realmente se busquen cuadros nuevos, gente honesta, gente trabajadora, gente comprometida. Suena muy idealista, pero la gente quiere algo distinto. No salí peleada ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD, lo respeto, pero no hay manera de tener una propuesta distinta si no fuimos capaces de cubrir las casillas. Solo tuvimos representantes de casilla en el 40% de las casillas. Hay quien me dice, es que no defendiste el triunfo. Es que no teníamos, pero hay quien cree que ganamos, por cierto. Lo respeto muchísimo, pero con esa muestra pues es imposible decir que eso te representa el gane. Pero ni siquiera tuvimos las actas. Entonces, ¿cómo le peleas donde plancharon boletas, donde hay casillas a pato? Esa era chamba de los partidos políticos. Esa era chamba de los partidos políticos. De la estructura de los partidos políticos. Exacto. Entonces, si un partido político ya no es capaz ni siquiera de tener esa estructura electoral, pues quiere decir que algo está mal. Me hablan mucho de María Corina. Bueno, María Corina tenía el 80% de las actas. Venezuela. En Venezuela, porque se organizaron los ciudadanos. Entonces creo que llegó el momento de analizar, y sé que el Frente Cívico está
haciendo lo mismo y otras fuerzas están haciendo lo mismo. Entonces creo que tendremos que dialogar todos, porque tampoco hay como pase 20 partidos políticos nuevos. No. ¿Pero qué será esto? ¿La marea rosa? ¿La marea rosa de Xóchitl Gálvez y de otros ciudadanos que van a buscar el registro como partido político? Pues mira, hay organizaciones que tienen muchos años trabajando. Hay ciudadanos que hicieron llamar la marea rosa. Uh-huh. Yo creo que lo que tenemos que ver pues, es realmente con qué contamos, pero al menos en la calle la gente sí me dice, hagan algo nuevo. O sea, creo que en algunos estados los partidos se han ensimismado, ¿no? Son los mismos de siempre y eso la gente ya no lo quiere. Entonces creo que sí es como romper y también meter competencia. Al PAN, al PRI les conviene que haya competencia, yo creo. Uh-huh. Nunca he militado en ningún partido político hasta el día de hoy. No es que me salgo de un partido para fundar otro partido. No, eso no había sido. Y ojalá se pueda, pero que este partido dibuje el México que queremos. Yo no me conformo con un México donde todo funciona a medias. Y creo que la gente se está acostumbrando a que está mal, no hay agua, a que hay baches, a que la escuela está del nabo, a que sales y pues hay homicidios y no puedes caminar por las calles. De verdad, ese no es el México que yo quiero para mis hijos en un futuro, ni tú quieres para tu hija. O sea, no es la Dinamarca que nos vendieron. O sea, nos dieron a tole con el dedo. El sistema de salud sigue siendo un desastre, pero la gente cree que no se va a enfermar, la gente cree que no le van a asesinar a ningún familiar. Preguntémosle a los que estaban en Querétaro en ese antro, ¿no? Hasta qué le pasa. Uh-huh. Entonces, yo no me conformo con un país donde las cosas no funcionan. Yo quiero un país donde las cosas funcionen. Vas a ir al frente tú de este esfuerzo. Tú vas a ir a... No es fácil el trabajo, la tarea, los requisitos para ser un partido político. Es 2025 el año en el que tendrán que estar organizando asambleas, convenciendo a ciudadanos. Tú vas a ir al frente de ese esfuerzo. Mira, Xóchitl. Yo no me veo siendo yo. A mí me gustaría que dijeran, ¿quiénes son esos güeyes? Nadie los conoce. Pues es justo eso lo que quieren, ¿no? No quieren a los mismos de siempre. Algo así como los Xochilovers. Pues en un primer momento cuando surgió tu candidatura y cuando surgieron ellos apoyando. Entonces, hablemos, yo creo que aquí hay que dejar la soberbia todos de lado, los egos y pensar qué le conviene al país. Tampoco quiero vivir atacando a Claudia, no me gusta ese esquema, pero sí tengo una propuesta de un México distinto, de un México donde hubiésemos aprovechado el nearshoring. Esto tronaron el nearshoring. El nearshoring ya no vino, se está yendo a Texas. Un México donde realmente hubiéramos hecho una reforma al Poder Judicial, pero no está tan destructiva. Un México donde le apostemos al que emprende, al que trabaja, al que se esfuerza para que crezca. Un México donde los jóvenes puedan tener una vivienda. Hoy no pueden tener una vivienda. El costo de la vivienda se ha encarecido en un 80% el metro cuadrado en esta Ciudad de México. Imagínate un joven con ese sueldo. O sea, donde los jóvenes no se conformen a que así va a ser. No, así no va a ser. Así no debe de ser. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero, es como simbrar mucho a los jóvenes. Bueno, pero es decisión tomada entonces. Estamos dialogando. Político. Varias fuerzas políticas, estamos platicando y pues lo tendríamos que anunciar en enero de llegar a un buen acuerdo, ¿no? Bueno. Pues, o sea, todavía, pero sí. Pues ya enero es pasado mañana. Bueno, pues estamos en eso. Ya está muy cerca el fin de año. Y o sea, la decisión final va a ser en enero cuando ya evaluemos todo y digamos, órale va. Hoy es una idea. Es una idea. Es una idea. Tú y otros ciudadanos. Yo y otros ciudadanos, muchos ciudadanos que se resisten a dejar este país como está. Bueno, se irán contigo, me imagino, algunos que hoy tienen cargos de representación, por ejemplo, en el Senado, en Cámara de Diputados. No, esta propuesta no está por ahí. No. La tuya es ciudadana, es una propuesta ciudadana. Ciudadana. El de a pie, o sea, me encontré una señora en el centro que vende los listones, ahora que fui a comprar mi cosa de Día de Muertos. Esa señora, ¿no? Nadie la conoce, pero ella quiere hacer algo distinto. El chavo que tiene un puesto ambulante y que se la raja todos los días. Hay que buscar gente también valiosa, no solo pensar en los mismos de siempre. Obviamente son bienvenidos muchos, otros no serán bienvenidos. Se reservarán el derecho de admisión. Oye, sí, ¿cómo Yunes ahí con todo el historial que tenía esta familia? O los Murada. Es que, ¿te das cuenta de lo que se convirtió Morena?
en el recogedor del basurero. O sea, tienen a todos los personajes. Bueno, hay más priistas en Morena que en el PRI. Y los de Morena... Y siguen llegando. Y los de Morena celebran cuando llegan. Sí. Les encantan los priistas a Morena. Les encantan. Así es que déjenos de madrear. Bueno, en enero entonces tomarás la decisión. En enero la decisión final. Sí. ¿En enero vuelves? Vuelvo en enero. Regresas a platicar con Órale. nosotros. Xochitl, gracias como siempre. Un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Gracias, muy buenas tardes. Xochitl Gálvez, pues ahí está la nota. Lo está pensando y a mí me late que la decisión será sí. A partir de 2025 empezar la conformación de un nuevo partido político. Lara con 48, pausa, volvemos, hay más.